Hola amiga, y aquí estamos en este video al cual yo llamaría aprendiendo a descodificar un patrón de crochet. Algunas se preguntarán qué es un patrón. Un patrón no es más que una indicación o direcciones de cómo hacer una pieza de crochet. Los patrones, según mi experiencia en Latinoamérica, se usan mucho los patrones gráficos en vez de los patrones escritos. A mí en particular me gustan los patrones escritos porque me siento como que estoy leyendo un libro, me estoy conectando con los sentimientos de una persona. Los patrones gráficos son muy importantes, pero nunca deben sustituir un patrón escrito. ¿Por qué yo pienso así? Bueno, para hacer los patrones gráficos se necesitan programas especiales computarizados, por así decirlo. Muchas de nosotras empezamos a tejer y somos simples amas de casa o somos personas que simplemente nos gusta, que no conocemos los cómputos, no conocemos una computadora para nosotros ir y diseñar. Entonces tienes que aprender a hacer crochet y también tienes que aprender a diseñar como si fueras una ingeniera en una computadora. No tiene sentido eso para mí. Por eso los patrones escritos tienen un gran valor. Si te fijas, la mayoría de las revistas importantes en crochet, knitting, tejido con 2 agujas, perdón, tienen siempre patrones gráficos y patrones por escritos. Y es porque ellos entienden que hay un público allí que quiere las dos cosas, porque unos se identifican con uno y otros con otro. Pues bien, en Latinoamérica son mucho más comunes los patrones en gráficos. No vamos a hablar mucho de ellos hoy porque casi cada persona sabe leer un patrón en gráfico por el simple hecho de que tú lo miras y sabes qué hacer. Pero a la hora de diseñar esos patrones da mucho más brega. Mira, en realidad los patrones gráficos son importantes, pero siendo realistas, una ama de casa, una persona que no sabe cómo usar una computadora, no puede realizar uno de esos patrones. Entonces por eso me interesa que mi equipo, mi grupo, esta persona de este curso sepa leer un patrón escrito, instrucciones escritas, porque muchas de ustedes han hecho prendas maravillosas y me mandan sus fotos. Sin embargo, ustedes no tienen un patrón. Si yo quisiera seguir esa pieza que ustedes hicieron sin cometer errores y hacerlo exactamente o hacerlo en un corto tiempo, yo no pudiera porque no tengo el patrón. Simplemente porque probablemente usted no tiene los mecanismos para usted crear un patrón gráfico, pero usted sí tiene lápiz y papel y usted sí puede escribir un patrón dando instrucciones por escrita. Bueno, esas instrucciones por escrita se dan con abreviaturas y con símbolos. Básicamente los mismos símbolos que se usan en los patrones gráficos también se usan en los patrones por escritos. Las abreviaturas son muy importantes aprenderlas porque imagínese la cantidad de papel y el tiempo que tomaría escribir un patrón sin una abreviatura. Por lo tanto, uno debe saber las abreviaturas y esto es una de las cosas más importantes a la hora de leer o interpretar un patrón. Aquí yo tengo una hoja que la estaremos supliendo o dando en el curso donde tenemos puestas nomenclatura, tenemos puestos símbolos, tenemos puestos las abreviaturas y tenemos puesto lo que esto significa o el punto que representa. Aquí tenemos esta hoja, no sé si la podrán ver totalmente, pero no se preocupen porque esto estará en la página del curso. Usted tendrá acceso a esto como un PDF, usted podrá descargarlo. Existen personas que pueden tomar esta hoja y memorizarse cada uno de estos símbolos, cada una de estas abreviaturas, cada uno de estos puntos. Esto es un resumen, dicho sea de paso, hay más puntos que no están aquí, pero estos son los puntos básicos que usted debe saber para empezar. Usted no tiene que memorizarse estos puntos para usted leer un patrón. Una de las partes que tiene un patrón, si está bien escrito, es que tiene una hoja dedicada o media hoja dedicada a las abreviaturas, a los puntos y formas de hacerlo y también a los símbolos, probablemente no todos, pero muchos de ellos sí, a los símbolos que se utilizan en este patrón. Muy bien, entonces ya hablamos de la importancia de saber las abreviaturas y ahora hablaremos un poco de cómo se compone un patrón y cómo usted puede leerlo. Yo tengo aquí un patrón mío de los que yo creé. Probablemente lo vean y piensen que es algo muy avanzado, pero realmente este es un patrón bien sencillo. Consta de solamente 2 puntos, que es el punto bajo
y el punto alto medio. Este sombrero. Entonces yo simplemente voy a irlo pasando y les voy a ir mostrando las partes que tiene cuando uno hace un patrón, las partes que se pone y diciéndole qué significan cada una de esas partes, ¿ok? Entonces generalmente los patrones constan de una foto donde usted ve el producto terminado y usted ve lo que usted puede esperar de ese patrón. Generalmente uno tiene que tener en cuenta cosas como forma de su figura, forma de la cabeza, porque muchas veces uno ve un patrón muy lindo y después cuando lo termina uno se desencanta con el producto porque piensa que no le queda bien. Esto pasa muchas veces. Nunca se desanimen porque esto le llegue a pasar. Estamos aprendiendo y con el tiempo usted aprende a ver qué piezas le queda bien o qué piezas le queda bien a una persona que le está a usted probablemente pagando por un trabajo. Entonces vemos aquí la foto, generalmente tiene los títulos, la persona que lo escribió y todo patrón generalmente comienza con una breve historia de la persona que creó este patrón. Siempre es bueno ponerlo, siempre es bueno leerlo, es inspirador ver cómo las personas crearon un patrón. Es divertido y anima. Entonces, aquí vemos, siempre debe decirnos los materiales que vamos a utilizar. Usted no puede empezar un patrón si no tiene los materiales adecuados. Las medidas que tiene sobre todo en prendas. Cuando son amigurimis o son figuras o quizá una flor, no es tan importante la medida que va a quedar, pero cuando se trata de prendas, ya sea accesorios como sombreros, como ropa, blusas, es muy importante la medida que tiene la persona y compararlo con la medida que le va a quedar su producto final. Yo en mi experiencia, en algunas ocasiones en el inicio, personas me decían que querían comprar algún producto que yo tenía. Yo les decía, bueno, sí, está bien, te lo puedo hacer. Y es un poquito difícil en ocasiones porque la gente piensa que tiene una talla, pero en la realidad tiene otra. Entonces, es siempre bueno ver las medidas que dice el patrón que va a tener su producto final. También vemos cómo, en cuanto a las medidas, debe de especificar si está en pulgadas, si está en centímetros, así usted puede calcular todo lo que, según en su país, las medidas que se usen, lo que usted va a tener. Nivel de dificultad, eso todos los patrones, la mayoría de los patrones o los patrones más profesionales siempre lo traen. Usted debe de saber, porque si usted es un principiante, no debe iniciar con un patrón, con una grado avanzado o para una persona avanzada. ¿Por qué? Porque le va a dar mucha dificultad y muchas personas entonces se desaniman y nunca terminan la pieza. Nivel de dificultad. Los niveles de dificultad van de fácil, intermedio y avanzado. Si usted es un principiante, trate de buscar patrones que el nivel de dificultad sea fácil. En la medida que usted vaya avanzando, esto se trata de práctica, en la medida que usted vaya avanzando y vaya haciendo patrones y vaya tejiendo, usted se va a ir haciendo más experto y ya podrá hacer puntos más avanzados, puntos más complicados y no se va a desanimar cuando vea que un trabajo no le está saliendo como usted espera. Abreviaciones y nomenclaturas, aquí es donde le hablaba ahorita, aquí se usan todas las abreviaciones y todas las nomenclaturas, en esta parte están escritas. Esas son las abreviaciones y nomenclaturas que usted verá más adelante. Por lo tanto, si usted está leyendo el patrón, no se estrese pensando que usted debe memorizarse toda la nomenclatura, sino que usted viene como referencia a esta parte si en algún momento en la lectura del patrón usted no entiende lo que está leyendo. Entonces vamos a la tercera página y en la tercera página aquí vemos verificar su puntada es muy importante. En inglés eso se llama el gauge y el gauge no es más que el tamaño de la puntada suya cuando usted teje. Yo tengo amigas que ellas hacen por ejemplo un punto bajo y cuando yo hago 5 puntos bajos, la medida del mío es una y la medida del de mi amiga es otra, porque no todos tejemos con la misma tensión. Entonces, de la tensión con la cual usted teja dependerá el tamaño del punto
que usted realiza. Y esto es muy importante porque si usted es una tejedora que teje flojo o suelto, mejor dicho, sus prendas pueden quedarle más grande, aunque usted esté dando los mismos puntos, esté utilizando el mismo hilo y la misma aguja, la cual está reclamando el patrón. Así que eso es muy importante. Un truco con eso es que cuando usted lo esté midiendo, el patrón generalmente le dice cómo medir el tamaño de su puntada. Lo más común es que usted haga una prenda en el mismo punto, o no una prenda, una pieza, mejor dicho, en el mismo punto que indica el patrón, 4 pulgadas de ancho por 4 pulgadas de largo, y lo mida. El patrón que usted esté leyendo le va a dar las medidas que la persona que lo realizó le dio cuando tejió 4 pulgadas de largo y 4 pulgadas de ancho. Entonces usted mide la suya y si le da esa misma medida, pues usted está listo para seguir leyendo o haciendo su pieza mientras lee el patrón. Esa es una vista posterior del patrón y aquí comenzamos con las instrucciones. Entonces recuerde que los patrones van a constar de una introducción, de los materiales que usted va a usar, de la medida que tiene este producto terminado, en el caso de prendas de vestir o accesorios, nivel de dificultad, abreviaciones y nomenclatura y verificar su puntada. No cometa el error de no verificar el tamaño de su puntada porque puede esto resultar en que usted tenga que desbaratar la prenda varias veces y volver a hacerla. No lo haga. Yo siempre lo hacía y terminaba con muy mala experiencia. Entonces, de la parte de atrás, muy bien. Los patrones se hacen envueltas, se pueden leer envueltas o se pueden decir en líneas. Entonces, un ejemplo, en este patrón se trata de vueltas porque es un patrón de un sombrero, es redondo, es continuo. Vemos aquí que cuando hablamos de vuelta, comenzamos con la vuelta número 1 y aquí dice cómo hacer esa vuelta número 1. En este caso dice hacer 8 puntos bajos en un aro o argolla deslizada. Vamos a estar haciendo videos mostrándole una argolla deslizada, cómo usted hacerla y cómo hacer una cadena o varias cadenas. Aquí muestra que en la vuelta número 1 usted debe hacer 8 puntos bajos dentro del arco o argolla deslizada. Entonces, como ve, con palabras le explica las cosas que usted irá haciendo. Muy chévere, ¿verdad? Entonces vemos vuelta número 1, vuelta número 2, hasta que concluya, y cada uno de estos le va especificando a usted qué ir haciendo. Bien, un patrón escrito le llevará desde la vuelta número 1, como yo le enseñé, hasta la vuelta final, y entonces le dirá cómo hacer los toques finales. Los toques finales de un producto, como cómo esconder el hilo, cómo presentar su producto, cómo bloquearlo si lo amerita. Los sombreros, por ejemplo, no necesitan ser bloqueados. Si usted no conoce esa terminología, lo que es bloquear, no se preocupe que también lo aprenderemos. Algo que no le mencioné cuando usted está verificando su puntada es que cuando la pieza que usted realiza para verificar su puntada queda mucho más grande que la indicada en el patrón, con la aguja y el hilo que le recomienda el patrón, entonces usted debe probar de nuevo la pieza con una aguja de menor calibre. Y si pasa lo contrario, que le queda muy pequeña, debe probar realizando esta pequeña pieza de muestra con una aguja de un calibre superior. O vamos a suponer, si usted está usando 4.5 y le salió muy pequeña, entonces usted utiliza una número 5. O sea, no importa lo que le indique el patrón, si cuando usted hizo su prueba, su puntada es diferente y las medidas son diferentes, entonces usted puede ir una aguja más arriba o más abajo para tratar de que su producto le quede del mismo tamaño que muestra el patrón. Bien, en cuanto a descodificar un patrón por escrito, creo que esto es todo. Más adelante o al final podremos también decirle a usted cómo usted lo crea y yo le puedo dar los trucos mediante los cuales yo escribo mis patrones y cuáles son los datos importantes a recordar a la hora de usted hacerlo. Muy bien, pues esta fue la primera parte de descodificando patrones. Como les dije, esta fue la parte de patrones escritos y en el futuro vamos a estar agregando
una parte de patrones gráficos. Si estás inscrito en el curso ya, vas a ver esto en el área donde están las informaciones para los miembros. Tú vas a ver las actualizaciones de todos los videos nuevos que vamos a estar poniendo. Y si no eres miembro aún, inscríbete ya, y cualquier cosa que no hayas entendido o no hayas aprendido aquí, tú podrás completarlo haciendo el curso Tejiendo con Gilsa. Gracias. Un patrón no es más que una... Borra eso. ¿Dónde me quedé? En brega. No sé qué es lo que brega. Queda en brega. Queda brega.